Hoy es lunes 22 de junio del 2020 y estamos por dar el teórico correspondiente a la asignatura Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es María Clara Areta y soy la titular de la cátedra. El teórico de hoy es, lo hemos llamado depresión. Bueno, un momento también, un nombre que también va acompañado creo que a una sensación que está presente en muchos de los que estamos transitando diferentes situaciones con respecto a la pandemia, a la cuarentena, a la enfermedad y algunas veces pérdida de seres queridos, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a organizar. Primero, también lo que le quería decir es que empezamos hoy el último mes de la cursada, digamos, empezamos antes de la pandemia, el 15 de marzo, grabamos los primeros cuatro bloques de los teóricos, y hoy, 22 de junio, estamos grabando faltan tres teóricos más, digamos que empezamos la cuenta regresiva, terminamos las clases el 15 de julio. Así que, bueno, este es el primero de los cuatro últimos teóricos que vamos a tener, ¿sí? El de hoy y hoy a la tarde, por supuesto. Bueno, esto es interesante porque, bueno, hicimos este atravesamiento. Ustedes tienen en el campus un esquema que llamé el forzadísimo mapa de la clínica, retomando una expresión, parafraseando una expresión de Lacan en La subversión del sujeto, un texto muy famoso de él que habla del forzado mapa de la clínica. Entonces yo para justamente tomar algo, inspirándome en algo tan genial como lo que él dijo, tomé el forzado mapa de la clínica. Si ustedes lo vuelven a ver ahora en el campus, o si alguien lo imprimió en su casa y lo tiene por ahí, va a ver que depresión, la palabra depresión no aparece ni en el territorio de la neurosis, ni en lo que corresponde a la psicosis, ni en esa articulación intermedia en donde hemos puesto otras entidades, ¿no? La depresión no aparece nombrada como tal ni en el territorio de la neurosis, digo territorio de la neurosis, pues el territorio de la neurosis, en el continente abierto de la psicosis, como diría Lacan. Acá dice que el territorio de la neurosis es un territorio cerrado, porque tiene su propia lógica particular, en cambio queda abierto el territorio de la psicosis, y en ese lugar intermedio, como ese istmo que armamos de ciertas patologías, ciertas situaciones del sujeto, tampoco está la palabra depresión. Y es muy interesante porque la palabra depresión es una palabra que popularmente es muy usada, y es por eso que hoy iniciamos lo que vamos a dar en llamar la articulación, que era el objetivo mío en la cursada, de poder presentar escenarios en la clínica que se los hemos tratado de ir dando en la medida que yo fui dando los teóricos y los ayudantes en los respectivos prácticos, que es poder presentarles a las personas en el ambiente en donde ustedes las van a ver. Quiere decir, en el escenario de la consulta, en el escenario de la urgencia, en el escenario de la interconsulta, en el escenario de la internación, de las internaciones diferentes a las de psiquiatría. Quiere decir que el médico generalista se enfrenta a trabaja en diferentes escenarios y de alguna manera va escuchando lo que le dice el paciente de diferente manera. Justamente la palabra depresión, que no aparece porque la más, digamos, ligada a la palabra depresión que aparece en el forzadísimo mapa de la clínica que he construido para ustedes, digamos, aparece a la psicosis. Vamos a esperar que el micrófono. Ahí está, perfecto. Lo más parecido que aparece es en la psicosis fasotímica, cuando justamente abajo dice melancolía y manía. La psicosis
fasotímicas son las que articulan la manía con la melancolía. Pero la depresión, como concepto, casi les diría que es una palabra instalada epocalmente, culturalmente. Es muy común que la gente, cuando quiere decirle a otra persona y a un consultante, justamente en su calidad de consultante, le pregunta al médico, le quiere expresar al médico, quiere preguntarle algo con respecto a cómo se siente, se define, al estar mal, se define como depresivo. Es muy interesante. Quiere decir que ustedes cuando escuchen que la persona claro, acá está, dice Patricia, estoy triste, igual estoy deprimido, claro. No es lo mismo, lo vamos a ver en el teórico de hoy a la mañana y lo vamos a seguir viendo a la tarde. No es lo mismo, pero está muy bien, como dice. En lugar de decir estoy triste, o me siento mal, o estoy triste porque me pasó tal cosa, la palabra depresión es una palabra que engloba un montón de situaciones, muchas situaciones, y a veces varios casos clínicos que hay que diferenciar. Ya lo vimos en un momento que a veces las personas vienen diciendo, sí, sí, que el hijo hace mucho tiempo que está deprimido, por ejemplo, y que estés encerrado en una habitación con la radio o los videojuegos prendidos, ¿no? Y eso corresponde al desencadenamiento de una psicosis. Entonces, este momento de empezar ahora estos últimos encuentros de este mes, la depresión no te dan ganas de hacer nada, en cambio la persona con tristeza por ahí sigue haciendo, dice Belu, que es, no me acuerdo quién es Belu en este momento, es alguien muy conocida. Belén Franch. Ahí está, Belén Fracas, ahí está, Fracas, sí. El tema, claro, es eso, utilizan la palabra depresión para cualquier cuestión y entonces vamos a ser cuidadosos, ustedes van a ser cuidadosos y cuidadosas como médicos y médicas, en el sentido de que cuando digan depresión, ustedes directamente no lo asocien a un cuadro que vamos a llamar, muy bien, acá alguien, creo que es Gustavo, pone en depresión, disminución. Muy bien. Bueno, veo que es un tema que los convoca mucho. Carlos. Carlos, no es Gustavo, es Carlos. Bueno, muy bien. Bueno, ¿saben cómo yo tomé en Riey para guiarme en relación a los cuadros depresivos? Hice primero, abrí en Google depresión y me decían que hiciera un test de autodepresión. Entonces, lo que decían es que había 300 millones de personas deprimidas en el mundo. Esto es muy claro porque, digamos, se manifiesta y se pone tan de moda la depresión, porque hay que vender antidepresivos, hay que vender Prozac, ¿sí? Hay que vender, digamos, los inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces la depresión es Alplax no es un antidepresivo, el Alplax es alprazolam, que es un ansiolítico, alprazolam. Y los otros son inhibidores de la recaptación de serotonina, a veces se llama inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, IRS. Pero es muy interesante porque casi les diría que la depresión es como una formación de compromiso entre el cuerpo médico, la opinión médica, los laboratorios y la gente. Es digamos, una palabra, pensaba yo, en la que todos ganan y todos pierden. Digamos, los que no pierden son los laboratorios, por supuesto, pero no está tan mal autodenominarse depresivos para la gente. Puede decirle una señora que los hijos no le dan pelota y dice, estoy tan depresiva porque no me llamó fulano, o estoy tan como en los 60 que venían Prozac como caramelos. Sí, en los 60, el Prozac, no. El Prozac me parece que es más tarde, los inhibidores de la recaptación de serotonina no son de los 60. En los 60, vamos a averiguarlo. ¿Está ahí León? Maxi. Sí, estaba recién, sí. Ahora sí, en los 90, pero no en los 60. Vamos a ir formulando un poquito las cosas bien, ¿no? Porque casi en los 60 les diría que era
territorio, comenzaba el territorio de los antidepresivos tricíclicos, que eso es lo que se me dedicaba, que después vamos a hacer un pequeño dossier sobre la medicación. Pero lo que quiero en principio decir es que la depresión es como un estado de compromiso, como lo que Freud explicaba para el síntoma, entre la opinión médica, los laboratorios y la gente. Decir que uno está depresivo es decir que uno está mal, pero no tan mal. Casi sería como un borramiento de la subjetividad, porque ¿quién no va a estar un poquito triste, verdad? Sin embargo, los libros de psiquiatría puntúan, y en realidad es uno de los que puntúa como tal, 3 síntomas, tiene que haber 3 elementos para que uno pueda hablar de depresión como tal. Uno es la disminución del humor, quiere decir lo que ustedes han visto, la tristeza, lo que ustedes dijeron. La tristeza tiene que estar presente como primer síntoma, digamos, disminución del humor o tristeza, o lo que dimos en llamar hipertimia displacentera, porque también gracias a todas las clases de semiología en los que fuimos viendo diferentes temas y diferentes cuestiones en donde formular, cómo entender lo que le está pasando a la persona, hoy vamos a poder ir de alguna manera articulando lo que vinimos trabajando en estos 3 meses anteriores. En este último mes vamos a generar una articulación de lo trabajado en estos últimos 3 meses, los primeros 3 meses. La otra, entonces, el primer síntoma es el trastorno del humor, quiere decir la disminución del humor, es decir, la hipertimia displacentera o la tristeza. El segundo es la inhibición. La inhibición. Voy a ir explicándolo después. Y la tercera es el dolor moral. Entonces tenemos este trípode, este triángulo de lo que podríamos llamar depresión, como tristeza, inhibición y dolor moral. Si pensamos en qué es la disminución, qué es sentirse triste, bueno, es la cuestión de la gente, digamos, se dice triste. También hay maneras de decirse triste epocales. Es muy, muy interesante porque hay maneras epocales de decirse triste, ¿no? El otro día escuchaba que alguien, no sé, por TV o por radio, no me acuerdo, debe ser por TV porque yo no escucho mucho radio, lo que decía era, bueno, fulana le decía a la conductora, vamos a diferenciar el estrés de la ansiedad y de la depresión. Entonces, el tipo decía, la conductora, vieron que hacen esos juegos en donde el tipo sabe y la mina es boba o hace de tal, ¿no? Entonces ella decía, ay, no sé qué decirte, qué son las 3 palabras. Entonces el que hacía de sabiondo fálico decía, el estrés tiene que ver con el hoy, la depresión tiene que ver con el ayer y la ansiedad tiene que ver con el mañana. Bueno, son como esas cosas que circulan, pero que hacen a la instancia del sujeto y que hacen a la época, digamos, ¿no? Porque en general lo que se decía en psiquiatría, articuladamente con el psicoanálisis, es que la ansiedad tiene que ver con el mañana y la angustia con el ayer. No es del todo correcto, pero era una de las tales cosas que se formulaban, ¿no? Entonces, el tipo articulaba 3 palabras del hoy. Estrés, de hoy, estamos nerviosos, la ansiedad por el futuro y la depresión por el pasado, ¿no? Hay que ver si están así. El tema es que en general lo que hemos tratado de transmitirles es que el presente no es más que la articulación entre el pasado y el futuro, ¿no? Esa es una de los nombres del presente. Y que, como vamos a pensar, justamente la tristeza tiene que ver con algo del orden de lo que el psicoanálisis ha planteado siempre, que tiene que ver con el duelo, ¿no? En el sentido, el duelo va a estar presente en 2 cosas, en el duelo como tristeza y en el duelo como dolor moral. Pero ahora lo voy a poner como pérdida, el duelo como pérdida. En general la tristeza tiene que ver con la pérdida de algo, explica el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis no dice tristeza. Ustedes recuerden que el afecto que guía la clínica psicoanalítica es la angustia. Pero justamente el sentimiento de estar mal, llamado esta disminución del humor, tiene que ver con haber perdido algo. No necesariamente tiene que ver con la muerte de alguien, a veces tiene que ver con la muerte de alguien, pero haber perdido
un vínculo, haber perdido un lugar en la sociedad, haber perdido un objeto, haber perdido, digamos, eso hace que la persona duele su situación, ¿sí? Haber perdido o renuncia, muy bien. Rocío pregunta, ¿haber perdido o renuncia? Muy bien, claro. Las renuncias, exactamente, haber renunciado al deseo siempre trae tristeza. Haber renunciado a lo que uno desea siempre trae tristeza. A veces uno renuncia porque, bueno, habría que ver qué entidad moral tiene la ética, tiene la renuncia, ¿no? Si es por cobardía o es justamente un paso hacia adelante. Pero la renuncia también trae tristeza porque la renuncia es la pérdida de algo que se supone que es renunciar a algo que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, esta tristeza tiene que ver con, y el psicoanálisis explica algo que vimos un poquito ya en primer año, en psicología comunitaria, social e institucional, y lo repasamos un poco en psicoadicciones, que es que la sombra del super yo cae sobre el yo, y que, como en el duelo, y que, o que la sombra del objeto cae sobre el yo. Lo voy a explicar esto. Cuando perdemos algo, y esto nos trae el sentimiento de tristeza, ¿sí? Lo que está presente es que el objeto, digamos, perdido, el objeto de amor perdido, digamos, hay que estabilizar la libido, cae en el no está más, y nosotros con ese objeto de amor teníamos todo un lazo, y el trabajo es justamente recuperar la libido que con esa persona, ese vínculo, ese lugar en el mundo teníamos, y de alguna manera, piensa la gente cuando se jubila. Mucha gente cuando se jubila le agarra mucha tristeza porque lo que añora es ese lugar que representaba para los otros, y ese es el objeto. Él en otro estado. El estado de uno no es siempre el mismo, y esto aparece, ¿no? Entonces ahí aparece la tristeza en la relación de la pérdida del objeto. La pérdida del objeto da tristeza. Y la tríada de depresión es el trastorno del humor, tristeza, dolor, humoral, no, dolor moral. Dolor moral, no humoral. Humoral es de los... Está bien el lapsus, claro, porque yo dije disminución del humor, pero el humor, claro, digamos, desde los griegos, el humor aparece como los 4 humores con H, pero que actualmente humor se le dice a la timia, al estado de ánimo. Entonces, son tristeza como disminución del estado de ánimo, 2, inhibición, 3, dolor moral. ¿Ven qué interesante cómo el lenguaje juega sus lapsus, ¿no? Juega sus lapsus, ahí está, es muy interesante. El humor, ¿no? Se hablaba, con los griegos hablaban del humor negro como justamente el humor melancólico, ¿no? Pero en medicina ustedes lo vamos a tomar así, en psiquiatría lo vamos a tomar así. Entonces, la pérdida del objeto y la tristeza también acontece, digamos, cuando el super yo, como instancia reguladora del goce, manda al yo, arrincona de alguna manera al yo, la disminución del humor, la tristeza, lo que solemos llamar hipertimia displacentera. Muy bien, Fiorella, Antivero, muy bien. Entonces, el super yo arrincona de alguna manera al yo y lo exprime todo lo que puede, ¿sí? Ahora vamos a ver, y a la tarde lo vamos a ver con más claridad todavía esto. Ahora vamos a desarrollar los 3 a grandes rasgos, y vamos a ubicar los estados depresivos como tal. Entonces esa es la tristeza, ¿no? La pérdida del objeto. Ya les vuelvo a decir, por ejemplo, una persona que se divorció, por ejemplo, y está triste. Está triste porque por ahí perdió el cónyuge o la cónyuge, pero también porque perdió un lugar en el mundo, y está duelando eso, el lugar en el mundo que perdió, ¿se entiende? Por inclusive no haber necesariamente haber sido abandonado o abandonada. A veces se toma una decisión que a la persona la deja triste, porque la decisión que toma la persona es lo que desea, pero no necesariamente uno tiene que estar para arriba todo el tiempo. A veces uno está triste
porque tomó la decisión que tiene que tomar y porque es lo que quiere hacer. Y eso le trae un momento de malestar. Acuérdense del malestar en la cultura con Freud. Bueno, la tristeza es una de las formas de pensar el malestar que uno tiene con nosotros. Pero si uno quiere estar todo el tiempo feliz y todo el tiempo contento, es una posición bastante, a veces hay que ser muy canalla para estar siempre contento, ¿no? Hay momentos en que uno tiene que estar triste, o por uno o por los otros, ¿sí? Porque justamente la identificación lo que hace es que cuando alguien pierde algo, uno se siente identificada con el que pierde, y aunque necesariamente no haya perdido una o uno, bueno, esa identificación hace que uno se ponga muy triste porque el otro perdió. Y si el otro perdió, es como que perdió uno, ¿sí? A veces nos ponemos contentos porque el otro pierde. Piensen en los campeonatos de fútbol. Nosotros cuando perdemos en la tercera, a ver si me ayudan, ¿no? Pero perdemos no en las semifinales, cuando solemos perder en las finales y todo eso, pero cuando pierde Brasil, ya todo el mundo se tranquiliza un poco. No es lo mismo perder ante Inglaterra, y uno pierde. ¿Pero por qué? Y porque se está duelando otra cosa, no se está duelando únicamente el fútbol, se está duelando Malvinas, la guerra, la relación con los ánimos andan muy tristes cuando Inglaterra nos gana. Después nos gana Alemania, también nos ponemos tristes, pero digo, cuando pierde Brasil, ya es como respiramos, porque, bueno, ya pertenecemos al conjunto de hemos perdido entre todos, ¿sí? Entonces a veces aparece mucha identificación con nuestro semejante y otras veces aparece esa identificación a modo de rivalidad. Entonces cuando el otro pierde algo, también a veces nos ponemos tristes. La otra cuestión es la inhibición. Bueno, la inhibición es un gran tema del psicoanálisis, que yo voy a tratar de tomar brevemente en el sentido de que hay algo que debiendo ser hecho no se hace. Para Freud, la inhibición es lo que se estuvo haciendo y se dejó de hacer por algo. Por ejemplo, toma como ejemplo muy habitual dos tipos de inhibiciones, la inhibición locomotora, digamos, la persona que no puede caminar y hasta el momento caminó, o la persona que, por ejemplo, escribía y no puede escribir, digamos, lo que se está haciendo no se puede seguir haciendo. ¿Por qué? Porque no se tiene ganas, porque no se puede, porque me quedo en la cama, porque no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de escribir, no tengo ganas de estudiar. Digamos, falta de ganas, esa es la inhibición en el acto. Es muy interesante Lacan en el seminario 10, lo que plantea, en su seminario 10, que se llama La angustia, lo que plantea es que la inhibición es uno de los nombres del deseo, porque a diferencia de Freud, Lacan lo que plantea es que la inhibición es lo que debiendo haberse hecho nunca se hizo. Para Freud es lo que viniéndose de hacer, se deja de hacer. Y para Lacan es lo que debiéndose hacer aún no se ha hecho nunca. Lacan sitúa como esta inhibición del acto y lo sitúa ahí en la Julio César y cruzar el Rubicón, ¿no? Digamos, Julio César, a ver, lo que pasó a Sergio Denis cuando dejó de cantar, que perdió la voz y años más tarde no sé, recuperó, supongo que termina la... Bueno, claro, perder la voz es una pérdida, por ejemplo, que correspondería a esta cuestión, perder la voz. Claro, es muy interesante lo que plantea, no sé quién, decime tu nombre otra vez, que leí el texto más que leí el enunciado más que Carlos. Claro, por ejemplo, perder la voz es muy interesante porque la voz lo hemos visto, es un elemento pulsional princeps. Y perder la voz como perder objeto es muy interesante porque lleva a un enorme dolor de la persona. Y ahí lo que se podía ver es las dos cuestiones que venimos viendo. La tristeza, el humor, que la sirenita también, claro, como hemos dicho en su momento, ¿se acuerdan que hemos trabajado la sirenita? La sirenita supone que lo que tiene que hacer como una mujercita así del siglo, no sé, XV, es
callarse ante el príncipe, lo que hace es, para entrar en el mundo de los humanos, digamos, renunciar a su propio mundo, y a lo que renuncia es la voz, y por supuesto lo que más le gustaba al príncipe es la voz de la sirenita. Hay una, dentro de la sirenita, en la película de Walt Disney, hay una, de los estudios Disney, hay una hermosa canción que se llama Bésala, ¿no? Que toda la naturaleza, inclusive la gaviota que canta muy mal, lo que dice es bésala, y todos cantan en relación a que el príncipe pueda besarla para recuperar la voz. Ahí está esta cuestión un poco patriarcal de perder el objeto pulsional por amor, ¿no? Ahí hay todo un embrollo, pero es muy interesante esto que ustedes pueden plantear de perder la voz y tomar la voz como objeto. Muy buena, muy bueno. Esto de, no sabía que Sergio Denis había perdido la voz y después la había recuperado, solo sabía las circunstancias en las que falleció, pero no me acordaba que había perdido la voz. Bueno, entonces la inhibición, entonces estábamos hablando de la tristeza, inhibición, y lo último que queda es dolor moral, ni más ni menos, moral, ¿no? Y el dolor moral es porque estamos, cuando se describe el síndrome, cuando se describe la depresión, se describe esta faceta de la culpabilidad, casi rozando el autorreproche. Cuando el autorreproche es muy fuerte, estamos en el tiempo de la melancolía. Ustedes entienden que este dolor moral que la persona siente, sentirse culpable de alguna manera, es una clara muestra de, por ejemplo, si ha muerto un ser querido, porque esto lo vemos muchísimo en la clínica, porque se murió él y no fui yo, ¿no? Porque si se murió el padre de los chicos, no fui yo la que morí, porque si fue uno de mis hermanos, no me tocó morir a mí, digamos, siempre la pregunta tiene que ver con eso. Y la depresión también tiene que ver con un sentimiento de vida y de muerte, en el sentido de que muchos desenlaces de la depresión son pasajes al acto que tienen que ver muchísimo con el suicidio. En estos prácticos del miércoles van a ver casos que tienen que ver con intentos de suicidio a partir de estados depresivos. Entonces, la depresión, que puede ser descrita así con este trípode de tristeza o hipertimia displacentera, inhibición y dolor moral, en el sentido del autorreproche, la autoacusación, puede corresponder, ¿no?, tanto a un síntoma en sí mismo, la depresión como un síntoma, la depresión como un síndrome, o la depresión que ya sea más articulada a la melancolía. Porque en el mapa forzadísimo de la clínica que hemos creado, podemos pensar que la depresión tanto toma, aunque no está escrita como tal depresión en ninguno de los elementos que hemos visto. Maxi pregunta, ¿inhibición es sinónimo de abulia? La abulia es falta de deseo, ¿no? Y de justamente lo que aparece en la inhibición sería más parecido a lo que en psiquiatría se llama astenia, pero se puede tomar en relación a la abulia. Ahora, la abulia en psiquiatría no se le pone mucho al tema de la depresión, porque la abulia, la inhibición es que querés pero no podés hacerlo por falta de ganas, dice Belén. Sí, está bien poder pensarlo así, porque justamente lo que dice el depresivo y la abulia no tiene ganas directamente, ni ganas de querer hacerlo. Está muy bien, porque la abulia en psiquiatría y la abulia en salud mental se deja muy ligada, se puede decir paciente abúlico, bla, bla, pero en general cuando se pone abulia está más ligada a lo que correspondería a la abulia de la esquizofrenia, ¿se entiende? Entonces, en términos, personas que manejan un gran campo semántico, quizás dicen abulia, no desde la medicina, sino desde un decir habitual, llamándolo falta de ganas. Pero cuando se habla estrictamente se plantea lo de la abulia, astenia,
siempre se hace la salvedad de que no corresponda a la bulia, como muy bien explicó Belén, en el sentido de ese estado de absolutamente falta de ganas, falta de motivación, falta de voluntad, falta de deseo, ¿no? Para cómo moverse. Así que la inhibición, y la inhibición es una palabra más psicoanalítica que la bulia, que es más psiquiátrica, ¿sí? Entonces, les decía que el cuadro de la depresión, tanto puede ser un síndrome, puede ser un síntoma, la depresión como síntoma, la depresión como síndrome, o puede aparecer en otras circunstancias, digamos, ya como una entidad propia. Entonces asociamos depresión, articulamos en depresión en los conceptos de duelo que teníamos, duelo y melancolía, como hemos visto en Freud, el famoso texto de Freud, duelo y melancolía. De todas maneras, depresión, que no es una palabra escrita por Freud, es una palabra que Lacan toma para criticar, pero toma, ¿no? Toma la tristeza, yo les dije que la llamo un poquito televisión, la llama cobardía ante no saber lo que se desea. Pero no es una palabra depresión que aparezca en Freud, ni tampoco en la psiquiatría clásica propiamente dicho, donde aparece melancolía. Vuelvo a decir que creo que es una muy buena formación de compromiso entre el cuerpo médico y psicológico también, el cuerpo psi, campo de la salud mental, los laboratorios y el pueblo. Y lo llamamos depresión. En la depresión, como estos tres síntomas, estos tres elementos en la depresión como tal, puede aparecer en diferentes momentos de la vida, tal como vimos justamente en la neurosis de angustia. En la neurosis de angustia, en donde vuelvo a explicar, por las dudas se hayan quedado dudas, porque el otro día se deslizaron algunas cuestiones que no son correctas, no es que entendemos que la neurosis de angustia hoy en día acontece únicamente, acontece por una cuestión sexual, si entendemos sexual asociada a genitalidad. Lo sexual en Freud es la relación con el objeto. Entonces, obviamente que la angustia, la astenia, la inhibición tienen que ver con un problema particular de la pérdida con el objeto. Entonces, cuando Freud sitúa, que por eso no lo habíamos trabajado de una manera, después apareció planteado de otra porque no fue entendido, digamos, la cuestión de que lo sexual, la relación con el objeto, dice Freud, ¿cuándo se pueden ver más las neurosis de angustia? Como lo actual de la neurosis. Y la depresión es una actual de las neurosis, es una sintomatización de la neurosis. Ahora voy a explicar cómo. Se pueden ver en diferentes momentos de la vida, entonces se puede ver la angustia del elementos depresivos en el recién nacido, que fueron nombradas el otro día en un práctico en relación a Spitz. Spitz fue un médico americano que describió en los años 50 una depresión justamente que generaban los niños que eran separados de la madre y eran hospitalizados durante largo tiempo, ¿no? Y presentaban, se tornaban autistas, entraban en una depresión muy profunda y la inhibición era tal que no comían y morían, ¿no? Así que el doctor Spitz, que fue un médico famoso en los años 50, 60 en Estados Unidos, fue el que describió esos estados de hospitalismo con la depresión. Así que la depresión puede aparecer a veces en los recién nacidos cuando son separados del entorno con el otro, porque uno, como les hemos explicado en otros momentos, uno es absolutamente dependiente de su vínculo con sus semejantes. Me dice Maxi que falta un minuto para esta reunión, así que terminamos con esto de que la depresión puede aparecer en el recién nacido cuando es abandonado y también en la infancia, no solamente cuando es abandonado, sino cuando aparecen otros problemas en la infancia y puede aparecer un síndrome depresivo en la infancia. Interrumpimos un minutito acá y volvemos después, nos reconectamos inmediatamente para seguir hablando de los cuadros depresivos que aparecen en otros momentos vitales de la vida. Bueno, habíamos dejado hace un minuto hablando de Spitz, que
es después de la Segunda Guerra Mundial, donde Spitz justamente lo que plantea es esto de la depresión anaclítica, que es cuando son separados de su madre y hacen un retroceso, una regresión muy brutal, justamente, y lo que aparece es el tema de justamente sentir que hay una fuerte depresión que puede llevarlos directamente por inhibición de comer a la muerte. Entonces aparece la depresión en la infancia, ¿sí? En la dimensión de lo que son los niños y los adolescentes. En los adolescentes con una fuerte cuestión, porque la depresión en los adolescentes, digamos, puede estar encubriendo lo que puede corresponder a un uso de drogas, digamos, de sustancias, ¿no? Un uso problemático de sustancias, digamos, y también lo que puede a veces aparecer es como justamente la dimensión de la depresión como algo que está solapando otra cosa, encubriendo otro cuadro. Y tienen, bueno, cuadros en los adolescentes hay que tener como mucho cuidado porque muchas veces los adolescentes cuando están deprimidos, digamos, pueden pasar al acto y generar justamente la cuestión de un pasaje al acto, ¿no? Y, esperen que estoy viendo, hola León, ¿cómo te va? Hola, Merck. Yo no me veo, pero ustedes me ven. Bueno, entonces puede justamente estar lo que hace el adolescente el acto y generar un intento de suicidio, etc. Entonces, también está la depresión en los adultos, y en los adultos una depresión de la que se habla habitualmente, porque es un cuadro que se ve con bastante frecuencia, no sé si engloba estos 300 millones que tienen los laboratorios de personas, pero tienen que ver con las depresiones puerperales. Las depresiones puerperales, que también tienen un gran nivel de pasaje al acto, se ven habitualmente. Ustedes ven cómo la depresión de alguna manera le ha ganado terreno al concepto de melancolía, ¿no? El concepto de melancolía es un concepto que hace a veces división para algunas nosografías entre la psicosis y la neurosis, muchas veces la melancolía es esto, pero la cuestión de la depresión ha ganado terreno nosográfico entre el cuerpo, sí, los laboratorios, la gente, ¿no? En general no se habla tanto de la melancolía, del humor melancólico, sino de la depresión. Bueno, entonces, justamente lo que puede aparecer, y también aparece la depresión en los adultos mayores. En estas épocas, por ejemplo, lo de la pandemia, lo de la cuarentena, estar encerrado, aparecen ciertas situaciones en donde voy a leer algunos de los síntomas que pueden aparecer, aparte de esta tríada fundamental, que pueden aparecer justamente en la depresión, ¿no? Como estado de ánimo irritable, dificultad para conciliar el sueño, el insomnio es uno de los elementos típicos de la depresión, ¿no? El insomnio se clasifica como de comienzo, medio o de terminación, digamos, y el más habitual y el más fácil a veces de corregir es el de comienzo. Pero el intermedio, cuando la gente dice me despierto a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana no me puedo volver a dormir, bastante difícil, también aparece de las 5 o 6 de la mañana, que es determinación, y que aparece en la gente grande que dice que se despierta más temprano que antes, ¿no? Entonces hay dificultad en el sueño, dificultad en el apetito, a veces puede aparecer justamente anorexia y a veces puede aparecer atracones o bulimia, ¿no? Cansancio y falta de energía, sentimiento de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, mucha rabia, a veces lo que cubre una depresión es mucha rabia hacia otro. Aparece, también el paciente se queja de dificultad para concentrarse, la persona que sufre depresión se describe a sí misma lenta, y a veces lo que aparece en esta lentitud o bradipsiquia también es lo contrario, aparece lo que se llama, lo que es muy común en la clínica ver, muy común, que son las depresiones ansiosas. Por un lado, el paciente está con humor triste, no puede hacer las cosas porque está poco operativo y tiene dolor moral, pero por otro lado está muy ansioso todo el tiempo. Digamos que justamente el estado productivo de hacer las cosas
no es justamente la ansiedad, ¿no? Hay inactividad y retraimiento en las actividades usuales, sentimientos de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte y puede aparecer la idea de suicidio, y aparece la pérdida del placer en actividades que suelen hacerlo feliz, inclusive la actividad sexual que se ve ampliamente complicada, ¿no? Bueno, y también aparece uno de los, es muy interesante cómo aparece cuando hay que plantear cuáles son los momentos en que aparece, se asocia bastante al momento de las mujeres, ¿no? Yo les dije el otro día que, leyendo las neurosis de angustia, no teníamos que entenderlo tanto tomando las mujeres, sino entendiendo que las mujeres ahí representaban al sujeto, son el sujeto. Entonces, aparece, por ejemplo, el estado depresivo premenstrual, por ejemplo, el climatérico, aparece, otra vez vuelven a aparecer en los textos lo que Freud describió como neurosis de angustia. Bueno, el posparto, digamos, el premenstrual, el climatérico, etc. Como dice un ginecólogo que es amigo mío, como si él dice, nosotros los hombres no nos pusiéramos locos, pero es mucho más fácil describirlo en las mujeres. Bueno, esto, digamos, cómo aparece por ahí la depresión en esas situaciones de la vida, ¿no? Cómo aparece estas cuestiones y su relación, digamos, a poder pensar ciertas cuestiones que pueden suceder dentro de un síndrome depresivo cuando, vamos a ver a la tarde, cuándo se deriva, habitualmente qué medicación o qué tratamiento se les provee, digamos, en el sentido de poder pensar cómo ustedes como médicos clínicos o como médicos generalistas van a tener, o en sus especialidades, van a tener que pensar en un síndrome depresivo. Y un elemento que dejé para el final, pero que es muy importante para ustedes como médicos y que voy a retomar, son los fenómenos psicosomáticos o los fenómenos neurovegetativos asociados a la depresión. En general, el paciente le duele la panza, la cabeza, tiene dolores osteoarticulomusculares. Hay un montón de elementos que la tristeza se expresa mediante lo que nosotros llamamos fenómenos psicosomáticos. Los fenómenos psicosomáticos, los fenómenos en el cuerpo, se llaman equivalentes corporales de la depresión y son muy importantes para la clínica cotidiana del médico clínico y generalista. Bueno, por ahora terminamos este teórico y lo seguimos a la tarde. Seguimos con depresión. No deprimir la depresión. Chau, hasta las 18 horas. Hasta luego, gracias.